Colombia que hoy conocemos están sumergidas en el tiempo y han sido invisibilizadas por una historia de blanqueamiento que ocultan las riquezas de nuestros territorios. Un tejido de tradiciones, culturas y lenguas e historias ancestrales de los pueblos afrodescendientes, indígenas y rom que sobreviven en medio de los procesos de colonización y mestizaje. Estos pueblos hemos dejado un legado de saberes, resistencia y de orgullo por quienes somos. Hoy defendemos la vida, nuestras autonomías e identidades a través de procesos de organización social. Colectivo es la que dio lugar al nacimiento de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA. Acompáñanos a conocer cómo las problemáticas, sentires y sueños del pueblo afrocolombiano impulsan el accionar de esta plataforma que reúne a más de 300 organizaciones a lo largo y ancho de Colombia. La CNA, como fue llamada en el principio, y CNOA a partir del 2005, surge como un anhelo de líderes y lideresas comprometidos con las causas del pueblo afro, de juntar tantas voces dispersas para incidir, para participar y para visibilizarnos como pueblo afrocolombiano en este país. Desde las diferentes regiones de Colombia, las organizaciones hemos venido visibilizando las realidades complejas que por décadas hemos vivido como comunidades afrocolombianas, como los impactos exacerbados del conflicto armado, el empobrecimiento y el racismo estructural. Esas problemáticas van más ligadas como a esa voluntad que el gobierno nacional no ha tenido para poder implementar los proyectos y programas que puedan permitir el desarrollo. Muchas desigualdades, sobre todo en el tema del campesinado, donde muchas de nuestras poblaciones ni siquiera en el siglo XXI tienen energía eléctrica ni agua potable, no cuentan con los servicios básicos, a pesar de que hay mucho desarrollo en tema de lo que es las empresas de carbonífera. Es simplemente los nuevos actores del despojo. No necesitan un arma, sino que simplemente con todas esas afectaciones que hacen al territorio en el tema ambiental, están afectando y están vulnerando los derechos de las comunidades afrocolombianas en los territorios rurales. Vivimos en un territorio donde ser afro es una bandera de honor y de dignidad. Pero vivimos en ese mismo territorio donde se vulneran día a día los derechos de nuestros hermanos. El contexto que vive Buenaventura y el Pacífico es bastante complejo. Digamos, el marco del conflicto armado que se agudiza fuertemente desde finales de los 90, inicios del 2000, empiezan a dinamizarse una serie de hechos victimizantes bastante fuertes, bastante complicados, y la comunidad está en medio de todo ese conflicto. Ser negro es un juicio moral permanente donde la relación con la policía no es igual que con cualquier otra persona. Las realidades de violencia, machismo y LGBTfobia hacen parte de la vida de las personas que habitamos esas realidades y que también somos personas negras. Generalmente es tomado como temas tabú e incluso algunas veces se dicen que eso no hace parte de las problemáticas de las personas negras, pero sí, no es lo mismo hablar del discurso de lo LGBT o de la diversidad sexual en personas negras que en las comunidades negras, donde se presentan unas dinámicas totalmente distintas porque hay unas ideas muy reforzadas acerca de lo que es la masculinidad y la feminidad. El pueblo afro, desde su llegada
a América y particularmente a Colombia, ha sido un pueblo que no ha tenido la oportunidad de disfrutar de sus derechos o que no ha gozado de ciudadanía plena. El racismo estructural, el racismo que se ha ejercido, la exclusión que se ha ejercido con esta población, es una deuda histórica que creo que poco a poco debemos ir nivelando. Derechos que reclamamos han sido ganados a pulso por todas las injusticias que existieron en el mundo. A reclamar, para obtener los derechos, a reclamar, a reclamar. Como parte de este entramado de problemáticas, memorias y aportes del pueblo afrocolombiano, aún invisibles en la historia oficial de nuestro país, las organizaciones CNOA hemos ido trazando una agenda por la defensa de la dignidad de las personas afrodescendientes, por la equidad, la justicia, el desarrollo propio y la preservación de la identidad, en medio de los impactos que han generado los rezagos históricos y los retos estructurales a los que nos enfrentamos en nuestros territorios. En esta ruta nos hemos pensado estas 2 últimas décadas desde el territorio y su significado para nuestros pueblos, afianzando nuestra gobernanza para incidir en materia política y legislativa. Cuando hablamos de la significación del territorio, el convenio 169 de la Organización Internacional para el Trabajo ha sido clave para el reconocimiento de derechos colectivos como pueblos étnicos. Y si bien Colombia avanzó hace 30 años en la creación de una ley para adoptar este convenio, aún nos falta mucho camino por materializar estas y otras disposiciones relacionadas. Las altas violaciones a los derechos humanos aquí prácticamente está haciendo de todos los territorios una tragedia humanitaria. Yo pienso que son muchas afectaciones que hay a nivel de colectivo por todo el tema de la violencia, los desplazamientos masivos que hubieron en nuestras comunidades, se apropiaron los grandes terratenientes y en este momento nosotros no tenemos territorio. Zozobra frente a los diferentes actos de violación y conflicto armado que vive las comunidades étnicas de los diferentes municipios. Y que eso también permitió de que nos dispersáramos. Al uno irse, salir de nuestro territorio donde uno viene en una crianza, en un entorno cultural, a salir a explorar en unas ciudades que uno no conoce y que los docentes recibieron amenazas y que al médico que estaba en turno lo asesinaron y la estigmatización que como mujer también sufrimos. La violencia se ha ensañado más en los territorios étnicos que en los territorios campesinos en general y el sistema de acompañamiento a la población afro no ha sido suficientemente adecuado. La perspectiva futuro es que las organizaciones logremos formarnos primero en gobierno propio, en consolidar, sobre todo en los consejos comunitarios, la justicia ancestral afrocolombiana, de tener nuestra guardia cimarrona. Una prioridad a nivel de la región es la creación del Tribunal Afro. Es una forma jurídica que ha venido rescatando cómo nuestros mayores y mayoras resolvían los conflictos en los territorios. El reto que tenemos entonces es que la Corte Constitucional le dé el mismo rango a esta justicia ancestral. ¿Y por qué es tan importante para nosotros la relación con el territorio? El río es la vida en el territorio. Sin río no hay vida
en las comunidades étnicas. La sentencia T622 es un hito histórico, como ya todos lo saben, es la primera vez que en América Latina y en Colombia un tío ostenta como sujeto de derechos. Esta sentencia tiene como eje fundamental poder garantizar los derechos ambientales, culturales, a la salud, a la vida digna de las comunidades étnicas que viven en la cuenca del Atrato, además de poder garantizar la supervivencia física y cultural de los pueblos étnicos que lo habitan. La historia demográfica y de poblamiento de las comunidades negras se centró en la zona ribereña. Toda esa historia de la esclavización, de las haciendas, de los hatos ganaderos, la constitución de los consejos comunitarios es esa forma de reivindicación de esos derechos sobre la tierra que las comunidades negras poseen en ese territorio que ancestralmente han vivido. Toda esta población urbana que ha surgido de los años 70 hacia acá, con el desplazamiento, la guerra, y que ya son casi afrourbanos, ¿sí? Sin desconocer que hay afrourbanos en Cartagena, en Cali, en Medellín, pero estas tongas del centro y andina están más como configuradas con esos elementos de cómo los afrodescendientes nos hemos ido configurando y nos debemos configurar en las grandes ciudades, que creemos y crezcamos en ciudadanía plena. Organizativas de la población afrourbana y rural en las diferentes regiones del país son muy diversas, no solo por las historias y tradiciones, sino por los cuerpos que dan cuenta del proceso de mestizaje que vivieron las personas afrodescendientes, como sucede, por ejemplo, en el Caribe. Los que estamos aquí en la costa Caribe, estamos mezclados. Tú encuentras gente que tiene rostro afro, la piel no tan oscura o la piel más oscura, pero con un cabello liso. O sea, hay una variedad. La cosmovisión que anima la gente de aquí es con muchísimo elemento africano. Porque aquí estaba Cartagena. Cartagena tenía que cambiar de africanos con su dignidad, con su cultura, a ser esclavos. Aquí empezó el proceso de los que llegaban a Cartagena. Precisamente están ubicadas en territorios donde hay empresas extractoras, exportadoras, agroexportadoras de monocultivos, donde hay empresas de carbón, como es el problema, donde hay muchos problemas, hay mucha afectación ambiental, pero también tristemente hay problemas de vulneración de nuestros derechos. Los campesinos, a pesar de que están allá en las tierras, no tienen las tierras y no han podido cultivar, no tienen los recursos. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un archipiélago habitado por un pueblo étnico afrocaribeño, el pueblo raizal. El colonialismo europeo conllevó pues a que se transformaran todos estos territorios en América y el Caribe a través de la trata de esclavistas. Desde el inicio de las políticas del Estado-Nación colombiano ha habido una visión racista, no solo de este territorio, sino a todos los territorios periféricos. Eso involucra territorios indígenas, territorios afro, pero para el caso de San Andrés fue muy claro cómo desde el inicio se intentó imponer una lengua diferente a la lengua nativa, al criol. Se intentó imponer una religión o espiritualidad diferente a la que se profesaba en este territorio. Bueno, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas a nivel del movimiento afro ha jugado un papel muy importante en la medida en que ha articulado procesos, en la medida en que ha incluido territorios, ha visitado territorios, ha dialogado con la gente en su territorio y en la medida en que las distintas mingas suman esfuerzos, se leen desde su territorio y se articulan desde lo nacional.
ese sentido, para la CNOA ha sido una bandera agenciar propuestas de desarrollo propio o etnodesarrollo, desde la construcción de paz y la garantía de los derechos humanos para el pueblo afrocolombiano. Una apuesta ancestral desde los territorios que reconoce la deuda histórica y los procesos de resistencia y resiliencia que han posibilitado nuestra pervivencia. Somos personas de bien, gente pujante, trabajadora. Cada vez el escalamiento de la violencia en los territorios, a pesar de haberse hecho un acuerdo de paz, seguimos sintiendo que ha sido muy difícil, sigue siendo difícil para nuestras comunidades. La apuesta es sanar todos esos corazones heridos, porque somos nosotros las que tenemos todos esos dolores que no hemos sanado y que siempre estamos buscando un responsable. Por eso seguimos insistiendo que el acuerdo de paz debe cumplirse dentro de los puntos acordados para poder que nuestras comunidades encuentren al menos el rumbo para alcanzar la tan anhelada paz, para que dejen de reclutar a nuestros niños, que no haya ese confinamiento y que no haya desplazamiento en nuestros territorios y que no haya esas muertes selectivas que le aplican a nuestras comunidades. Hacemos un llamado a la salida negociada al conflicto armado para respetar los derechos fundamentales de las comunidades, a que las instituciones del Estado hagan presencia en el territorio no desde una visión armada, sino desde una visión social, con instituciones que puedan ser garantes de los derechos de las comunidades negras e indígenas. El movimiento afrocolombiano promueve que se incluyan las voces de las personas afrodescendientes en procesos de verdad, memoria. Específicamente hay una política que es el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, que transversaliza, por ejemplo, el tema de derechos colectivos territoriales, el tema de participación de las víctimas étnicas en espacios de justicia transicional. La reparación colectiva, de acuerdo a los decretos ley que nosotros como comunidades étnicas tenemos, eso fue un gran avance para que pudieran reconocer las afectaciones que tuvimos como comunidad, porque se venía haciendo un trabajo desde la unidad de víctimas que era reconocer a las víctimas individualmente, pero colectivamente las afectaciones que tuvimos como colectivo, eso no se estaba hablando ahí. El asesinato de los líderes y cómo afecta a la comunidad. Con Dios te salve María, blanca azucena, ay peregrina del alma, se va y no deja, peregrina del alma, se va y no deja. El acuerdo de paz entre gobierno y FARC significó mucho, creo yo que bastante, en la medida de que nosotros creímos en ese proceso, le apostamos al proceso y le aportamos también, y que yo creo que después de la abolición de la esclavitud y después de Ley 70, ese capítulo étnico donde tanto el gobierno y la FARC reconocen que las comunidades étnicas han sido las más azotadas por este conflicto social, político y armado que de más de 50 años ha vivido Colombia, es un logro bastante importante. La CNOA es una voz de organizaciones, es una voz de las comunidades, y ahora que integramos el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y desde allí contribuimos a la creación de la Comisión Étnica de Paz en cuanto a la implementación del capítulo étnico y todo lo que tiene que ver con paz en los territorios étnicos, creemos que la CNOA está haciendo un buen trabajo y que debe seguir con esa lógica. En este proceso de defensa de nuestros derechos, el pueblo afrocolombiano ha movilizado muchas acciones políticas, jurídicas, con la incidencia en la Constitución de 1991, que significó el reconocimiento oficial como pueblo étnico afrocolombiano. Han nacido y se han consolidado diferentes formas organizativas en el país. Muchas de estas formas organizativas hoy convergen
en la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA. Y coincidimos en la importancia de la incidencia política y legislativa para cambiar las problemáticas históricas que nos afectan. Combatir la racialización que como personas negras hemos venido sufriendo por nuestro color de piel y también por nuestro cabello. Ahora, a raíz del nuevo censo 2018, como ha ocurrido, digamos, en todo el país, hubo un genocidio estadístico de la población. Eso significó una disminución considerable demográficamente de la población. Ese autorreconocimiento se da desde el lugar en el que habitamos, el territorio, pero también se da cuando empezamos a pensarnos y a conocer nuestra historia. Y ese propósito nuestro, por supuesto, es la reivindicación de los derechos étnicos territoriales que nos han sido negados, que nos han sido vulnerados. Venimos haciendo incidencia fuerte sobre el tema de la mesa de garantías para el tema de seguridad y protección de líderes y comunidades en el territorio. A través de estas apuestas hemos venido ganando terreno, generando capacidades, dando herramientas a las comunidades para que sean ellas también autónomas de su propio desarrollo. La CNOA ha sido muy importante en este territorio porque nos han brindado un apoyo importantísimo con el PDP, ya que ellos han venido trayéndonos todos estos procesos de formación en leyes, cosas de nuestra misma cultura, para nosotros poder conocer todas las leyes y todo lo que tiene que ver con nosotros los afro acá en el departamento y a nivel país. Por ello hoy tenemos incidencia política, por ello hoy tenemos incidencia en la etnoeducación, por ello hoy tenemos incidencia en los proyectos productivos. Y lograr una mayor representatividad ante las diferentes instancias. Y somos los que llevamos la batuta, somos los abanderados de lo que es la participación ciudadana, porque población que no participe, población que no haga incidencia, entonces no se va a poder visibilizar. Y buscamos el mejoramiento y la implementación de las políticas públicas. Ya se han creado políticas públicas. Políticas públicas, acciones afirmativas para población afrodescendiente. Para que sea incluida en todos los planes y programas del municipio. Que no quede aquí inmerso en este plan de desarrollo, en los 4 años de mandato del alcalde, no vamos a tener entonces cómo sustentar que necesitamos aspectos relacionados con nuestras comunidades afro. Y esta es una apuesta política que tenemos nosotros y nosotras como organización. La de poder lograr esa incidencia dentro de estas organizaciones y que entiendan de una vez por todas que somos diversos, que somos diversas y que exigimos derechos. Entonces es muy importante para nosotros estar en un espacio en donde parte importante de su agenda política tenga que ver con el reconocimiento de nosotros y nosotras. Además de promover el autorreconocimiento étnico-racial y la incidencia en políticas públicas, planes de desarrollo y proyectos en los territorios, desde la CNOA hemos participado en la construcción de informes técnicos visibilizando los compromisos internacionales para la erradicación del racismo y la discriminación. Reconocernos desde la diversidad como pueblo étnico amerita poner en la lupa las realidades de una población que ha vivido de maneras más profundas diferentes formas de opresión y discriminación que pueden atravesar al mismo tiempo un solo cuerpo. Esto ocasiona múltiples vulneraciones de derechos que son aún más recurrentes en el día a día de las mujeres afrocolombianas. Dos cosas negativas para esta sociedad discriminatoria, que es ser mujer y el color de la piel. Ser negra. Para nosotras las mujeres negras se nos dificulta por el tema de la discriminación y el racismo. La CNOA como espacio y escenario de nosotros afro y especialmente de las mujeres, que hay una rama bien importante de mujer hoy, permite recrear cultura, permite compartir, permite fortalecer conocimiento, pero lo más importante, estamos en el proceso de posicionamiento afro, de reconocimiento y de visibilidad de las realidades que tenemos. Nos organizamos en pro de posicionar y poner la voz de la mujer rural, de la mujer campesina. De saber que la tierra también es de ella
que ellas también pueden mandar en su territorio. La participación de las mujeres en las juntas directivas de los consejos comunitarios y de nuestras organizaciones. Y igualmente hacemos presencia en los ámbitos de la institucionalidad. Vemos mujeres negras que incidimos y participamos pues en el territorio. El proceso de incidencia de la CNOA desde las regiones ha posibilitado avanzar en... Trabajamos en el tema de violencia de género, violencia intrafamiliar basado en violencia de género y todo el tema de los empoderamientos económicos y políticos de las mujeres. Y a partir de allí nos encontramos diferentes mujeres de perfiles diversos, de edades, para conversar un poco más acerca de la memoria afrocolombiana. Y a partir de diferentes elementos de nuestra estética, de diferentes expresiones culturales, conectar con la memoria ancestral. Aportamos a la diversidad étnica y cultural del país a través de la danza, a través de la música, a través de la expresión oral. Nos organizamos e invitamos a otros grupos de mujeres a unirse con nosotras para presentar proyectos. Trabajamos con las mujeres víctimas del conflicto armado, afrocolombianas, madres cabezas de familia, para mejorar la calidad de vida de ellas y de su grupo familiar. Pues le apostamos a la autonomía económica, sobre todo de las mujeres negras. A través de los proyectos productivos, de los eventos, de los festivales, de los talleres, a lo largo del tiempo logramos empoderar, construir identidades propias, entender que está bien ser lo que somos, que nuestro cabello es bonito, que nuestra piel es bonita y que no hay nada malo ser lo que somos. Es un orgullo hacer parte de la CNOA, ya que nos han apoyado a que nuestras mujeres sigan su proceso. En pandemia lo pudimos notar, cómo nos ayudaron para que nuestras mujeres tuvieran procesos de siembra, de cultivo, que los jóvenes tuvieran acceso a internet para que puedan avanzar en cada uno de sus procesos y poder seguir ayudando a nuestra comunidad. En este caminar ha sido necesario crear metodologías propias, como las implementadas en el Foro Internacional de Participación Política de Mujeres Afrocolombianas en la construcción de paz territorial, visibilizando las realidades de niñas y mujeres afrocolombianas. La importancia de que se establezcan políticas públicas para las mujeres donde se puedan establecer una serie de rutas que conllevan al mejoramiento de la calidad de vida de cada una de ellas. Demostrar que las mujeres negras podemos también incursionar en el ámbito político. El reto es la equidad y la paridad. Le estamos trabajando a la paridad. De género y la orientación sexual ha sido un tema tabú por décadas para el pueblo afrocolombiano, lo cual ha llevado a desconocer por mucho tiempo las realidades de las personas afro-LGBT. Para la CNOA esto se ha convertido en un llamado para invitar a la acción con el fin de transformar conjuntamente estas barreras. A través de la CNOA he aprendido a defender mis derechos como mujer trans, afro, negra. No es lo mismo yo ser una mujer trans a ser una mujer que me autorreconozca como una mujer trans negra en los territorios. Eso me conlleva y agudiza más las situaciones de violencia y de discriminación en los territorios, y lo mismo pasa con los chicos gays, con las chicas lesbianas y los diferentes sectores LGBT. Sufrimos violencia por parte del Estado, específicamente de la Policía Nacional, que abusa de su autoridad, abusa de su poder y ejerce violencia sobre nosotros y nosotras. Nos apoyamos en un espacio muy bonito que le llamamos Círculos de Formación, en donde lo que hacemos es sensibilizar a las personas acerca de las problemáticas que acontecen a la población negra relacionadas con la educación, la autoidentificación o el autorreconocimiento racial, la diversidad sexual y las dinámicas de género, masculinidad y feminismo dentro de las comunidades negras.
Los retos de las diferentes comunidades afrodescendientes han ido transitando en el tiempo y las nuevas generaciones han ido abriéndose paso en la agenda del movimiento afrocolombiano cada vez con más fuerza. Las nuevas tecnologías y la innovación se han convertido en herramientas de comunicación que posibilitan a niñas, niños y adolescentes reconocerse desde las comunidades, conectarse digitalmente y compartir propuestas en torno a sus problemáticas para cambiar sus realidades, situaciones asociadas al empobrecimiento, el conflicto armado, el racismo en la escuela que se esconde bajo el bullying, entre otras. Con estos conflictos, pues otras personas no pueden pasar de un barrio a otro, pero igual queremos que esto se acabe, entonces nosotros hacemos algunas actividades para reunir a las personas, que no hayan problemas, claro, para un poco manejar la situación. Y hago parte de la Fundación Semillero de Paz, que está situada en Tumaco, Nariño, aprendiendo valores y los derechos de cada niño. Alegría, responsabilidad, perdón, amar nuestras raíces, amar todo lo que nosotros somos y representarlo con amor y con todo el orgullo del mundo. Sí, negra, soy negra, negra, negra soy, negra, sí, negra soy, negra, negra, negra soy. Porque hay tantos estereotipos por los colores de piel, por los cabellos, que la que es cabello rizo lo quiere ponérselo liso. Y de hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y deberíamos de aceptarnos porque somos hermosas y hermosos tal y como somos. Al fin comprendí, al fin ya no retrocedo, al fin avanzo segura, al fin avanzo y espero. Sentirnos cómodas con nosotras mismas nos ayudan a cómo enfrentarnos al mundo como una persona empoderada, unas chicas que podemos salir adelante por nosotras mismas. Y bendigo al cielo, porque quiso Dios que el negro azabache sea mi color. Hoy, como jóvenes, como adolescentes, como nuevas generaciones, tenemos la oportunidad de estar en una educación superior. Y esto ha sido gracias a nuestras mujeres. Hay unos elementos muy importantes que son los que hacen que nosotros como comunidad negra nos logremos identificar. Y eso es lo que estamos haciendo, ver cuáles son esos elementos representativos dentro del territorio que permita que la gente logre autorreconocerse como afrocolombiano. Los picos, la gastronomía, los peinados, cosas de la cultura de nosotros. He aprendido a defender nuestros derechos, nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro territorio. Soy afro, ¿y tú? El liderazgo juvenil le da como una innovación a todos los procesos afro. Para mí el liderazgo es para impulsar, para crear preguntas, para hacer que otros cuestionen contextos, que cuestionen situaciones, que cuestionen realidades y que a partir de ahí se impulsen a buscarle soluciones a eso. A construir modos de vida más amables con las personas que se lo están preguntando. El liderazgo es como un pegante. Los liderazgos permiten que confluyan procesos, personas, redes. Los liderazgos son para unir fuerzas, para unir sentires, para unir objetivos. De ahí es donde sale la importancia de empoderar a los jóvenes a sentirse pues también orgullosos de lo que son, de lo que representan. Y con la CENOA he participado en diferentes procesos formativos en los cuales nos han dado bases en incidencia política, etnocomunicación estratégica, formulación de proyectos, autorreconocimiento y visibilidad estadística. Y a raíz de ese conocimiento podemos empezar a ejercer y a documentar el trabajo que vienen realizando las asociaciones, los grupos constituidos, los colectivos. Ampliar, tener una visión diferente de la situación de mi territorio, venir, formarme, fortalecer mis habilidades, conocer personas que llevan a cabo algunos procesos similares y tratar de implementarlos en el territorio con alas de mejorar la situación, porque a la final es
lo que hace importante este proceso, digamos que uno adquiere herramientas que permiten mejorar las condiciones de vida de otras personas. Trabajamos por el acceso a la educación superior de las y los jóvenes afrocolombianos para la transformación del territorio. Lo que hacemos es entrar a esos colegios, hablar con los chicos y chicas, contarles lo que está pasando de la problemática de la educación, que somos los que menos accedemos a la educación superior y los que más desertamos. Y empezamos todo un proceso para ayudarles a entrar a la universidad y hacerles un acompañamiento psicosocial para que y académico para que estas personas pues no deserten de la universidad. Necesitamos la voz de los jóvenes en estas asociaciones, que ellos puedan participar, que ellos también comiencen a conocer de estos temas. No solo por esa parte activa, sino también como de manejar todo este proceso de recorrer el territorio, de reencontrarse con el territorio, de verlo desde ese lente, desde un lente de dignidad. En esas acciones que desarrollamos en la CNOA logramos construir un plan de trabajo, un plan de acción en orientación de proteger los derechos de nuestras comunidades en el territorio, de estructurar mejores capacidades organizativas, de generar apuestas con relación a la garantía de derechos para nuestras comunidades, la exigencia entre el gobierno nacional y departamental para construir políticas que favorezcan las condiciones de vida para un mejor bienestar en nuestros territorios. Como negros no podemos estar desorganizados, tenemos que estar organizados con una entidad que tenga fundamento de defender nuestros derechos. Si articulamos y pensamos en procesos de manera holística, es posible que podamos tener una contundencia mayor y que podamos impactar de manera más importante en comunidad. Una forma estratégica de poder llevar personas que puedan llevar una vocería democrática, una vocería que realmente gestione. La red de organizaciones nos permite, digamos, fortalecernos entre sí, enriquecernos entre sí, nos permite tener incidencia, digamos, y contacto con gente en distintos lugares del departamento y del país, y eso pues permite, digamos, el fortalecimiento de la organización en la parte local, en el territorio. Hemos apoyado también la generación de ingresos a través de iniciativas de emprendimiento en los consejos comunitarios, pensando en el etnodesarrollo. Si así es en toda parte, es un provecho y es una economía para el país, también para las familias de pocos recursos. Creo que el tema organizativo nos permite de alguna manera unir fuerzas y todas esas indignaciones que encontramos, volverlas energías comunes que nos permitan movilizarnos. Nuestras iniciativas de proyecto tienen un distintivo y es reconocer el territorio, pero también ese enfoque diferencial, pero también ese enfoque ético y solidario que permita generar capacidades en las comunidades. Es fundamental la ejecución de proyectos y la formulación, porque eso es lo que nos puede generar los recursos para lograr los objetivos que siempre nosotros nos hemos trazado. De esta manera podemos integrarnos y generar una conciencia dentro de nuestra comunidad afrodescendiente para seguir avanzando y generar un mejor país desde nuestras comunidades. Todas nuestras asociaciones se organizan más, se desarrollan más organizacionalmente, administrativamente, legalmente, constitucionalmente, para que puedan desarrollarse como entidad interior, al interior de cada una de ellas, para poder dar para poder dar más, para poder tener más conocimiento, para poder llevar proyectos al Estado, para poder decir aquí estamos nosotros. Ha sido un proceso de aprendizaje, caminar entre el equipo técnico, la Secretaría Ejecutiva y los secretarios operativos y las tongas, las organizaciones, ha sido un aprendizaje. CNOA ya trascendió en el manejo del liderazgo y en el manejo del trabajo solidario. Entonces, el hecho de trabajar juntos nos conlleva a alcanzar, entiendo yo desde hace mucho rato, a alcanzar un mayor liderazgo y una mejor participación de manera más estratégica para alcanzar lo que siempre hemos buscado alcanzar, poder y desarrollo.
conlleva generar estrategias para cambiar los imaginarios. La CNOA entendió que comunicar es muy importante y que la comunicación tiene unas narrativas, y las narrativas afrodescendientes son vitales. Poder generar contenidos comunicativos propios donde podamos contar qué hemos aportado al país, cómo nos vemos como comunidad negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Creo que es muy importante cómo se ve el criol, cómo se ve el palenquero, estas dos lenguas que todavía tenemos y que son una riqueza, parte de ese patrimonio, cómo lo cuidamos, ¿no? Muchos de los relatos que existen hoy en día o que existían estaban basados bajo estereotipos o las representaciones que otras personas tenían de nosotros mismos. Ahora, a través de todo el fortalecimiento etnocomunicativo, son las propias personas que se ven representadas y hacen este tipo de historias o cuentan y se narran desde su ser, desde cómo se sienten, y en realidad, de un tiempo para acá, las comunidades como son las que están planteando estos conocimientos, como son las que están mostrando cómo se ven, se sienten más representadas. La comunicación para el cambio social, para la movilización social. Digamos que dentro de ese movimiento grande que hubo entre los 70 y los 80, hace que nazca esa posibilidad también de entender que no solamente podemos hacer periodismo cultural, sino que podemos utilizar todas las herramientas de la comunicación a favor de la educación, y esa educación con un fin muy específico también, y es de favorecer la dignidad y el acceso de los derechos de las comunidades étnicas. Logramos incluir el parágrafo 2 del artículo 20 de la Ley 335 de 1996, que reconocía los derechos de los grupos étnicos en la televisión y en los medios de comunicación. La idea era que pudiéramos tener nuestro propio sistema de comunicaciones o de etnocomunicación. Es importante empezar a hacer y hablar del fortalecimiento etnocomunicativo en el territorio, porque esto deja capacidades instaladas para que las personas, las comunidades y los pueblos étnicos tengan estas herramientas para contar desde su propia cosmovisión qué es lo que se vive. Es decir, casi siempre se habla de lo que pasa en el interior, pero muy poco se habla desde las propias vivencias de lo que pasa en el territorio. A la pregunta de que sí, por qué es importante que los jóvenes vinculen o tengan en cuenta la etnocomunicación en sus temas y en las actividades que desarrolla, claramente está que esta nos permite visibilizarnos y dar a conocer el trabajo que desde los territorios se están realizando. Es una herramienta fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestras comunidades y que conozcan el trabajo que se viene haciendo desde los territorios ancestrales. Esa combinación de la comunicación y la educación nos sirve muchísimo como una herramienta política, cultural e incluso económica, porque puede generar muchas condiciones de ingresos y emprendimientos en nuestros jóvenes. Siempre le hemos apuntado a que la información debe ser descentralizada, así que a lo largo de este tiempo hemos utilizado algo que llamamos sistematización o memorias audiovisuales y sonoras, y es donde se recoge todo lo que ha pasado. Este material queda subido en nuestra página web o también queda cargado en nuestro canal de YouTube, y ahí la gente puede ver, uno, qué fue el proceso que hicimos, pero dos, también puede implementar y aprender de las metodologías que en muchos casos son propias y las dejamos al servicio de la comunidad. Macanieno tohundo. Macanieno tohundo. Macanieno tohundo. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas acoge a más de 270 organizaciones afrodescendientes en el país. Estamos conformados en Tonga, primero en Minga, hoy en Tonga. Nosotros hasta nuestro último plan estratégico, que va de 2019 a 2023, nos llamábamos Mingas. Minga significa el trabajo en comunidad. Crecíamos nosotros en Minga, la Minga de pensamiento, que era enseñarte a ti a trabajar, a mover en medio de las comunidades. Y después nos comenzamos a llamar Tonga para las convergencias
de organizaciones a nivel regional. La tonga es una forma de trabajo tradicional y ancestral del pueblo afrocolombiano que se lleva a cabo cuando un grupo de personas acuerdan trabajar de manera colectiva basados en la solidaridad, en la fraternidad y el apoyo mutuo. Cuando todos nos ponemos de acuerdo y tenemos dificultades en común y apoyamos para que esas situaciones se puedan fortalecer. En CNOA en este momento tenemos 17 tongas, estamos en 15 departamentos y estamos avanzando hacia cubrir otros más. ¿Qué es lo que se hace en una tonga? Es pensar o mirar problemas regionales o problemas locales y como buscarle salida entre todos, todas y todes. La importancia del trabajo articulado, ¿sí? Si tonga, si uramba, son términos afro que nos está evocando la unión, el trabajo en equipo, la hermandad o el trabajo comunitario mancomunado, pues la tonga es donde nos podemos reunir, donde nos articulamos y cada uno desde su experiencia, desde sus realidades, propone ideas y es de ahí cómo las materializamos y las dinamizamos. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en Bogotá. Hablo con las tongas, porque la tonga tiene todo el legado histórico, la escritura, la oralidad, la comida, la medicina tradicional, que miren aquí están los aceites, y todo por el estilo de lo que tiene que ver con la recuperación de esas memorias nuestras que se pierden con la desocupación territorial cuando llega el desplazamiento a nuestros espacios. Yo soy una niña afro. Y en la tonga he aprendido a reconocer mi historia. Es importante organizarnos como tonga porque eso nos está permitiendo mayor visibilización en el territorio. Mantener en viva el tema de la tonga, esto hace que la incidencia cultural y ancestral de la comunidad afro se sienta más en el territorio. Con la tonga se está visibilizando que existimos, que no, hay afros en todo el departamento de La Guajira, de Punta Gallina hasta La Paz. A través de las tongas nosotros fortalecemos nuestras organizaciones en diferentes temas. Uno de los temas es el tema de género, otro tema de territorialidad, el tema de comunicaciones. Entonces, a través de ellos podemos tener unas herramientas para nosotros incidir en nuestro municipio que de pronto no las tenemos nosotros como organización. Cada tonga tiene un secretario, una secretaria operativa y tiene 2 o 3 organizaciones más que acompañan la secretaría operativa, es decir, como un comité para decidir. Nos hacemos una reunión en CAS y allí Ariel Cáceres no toma decisiones. Todos nos reunimos y ahí discutimos como toda organización, pero salimos contentos porque la decisión de todos, las decisiones son por consenso. Nuestro enfoque étnico está en proceso de crecimiento. Creo que nos hemos enfocado en construir primero territorio. Estamos en crecimiento, por eso creo que es necesario este tema de articulación con organizaciones como la CNOA para poder crecer como una organización que en sus territorios hablan del enfoque étnico, que lo hacen impulsar y que resguardan los derechos de los jóvenes, de las familias, de las comunidades que necesitan este tipo de conocimiento. Por recorrer. Creemos en la importancia de las alianzas como con la cooperación internacional para seguir movilizando a la acción y creando propuestas que transformen la vida del pueblo afrodescendiente. Al pasar Colombia a ser un país considerado de renta media, se hace más difícil conseguir recursos para trabajar los temas de derechos humanos. Se hace más difícil conseguir financiación para trabajar temas como
los que nos competen o nos interesan, hace más difícil también nuestra sostenibilidad. Tenemos que seguir buscando recursos propios, recursos nacionales para seguir trabajando estos temas que creo que mucho bien le hacen a nuestro pueblo, pero también le hacen a Colombia. De la Fundación Ford, nosotros trabajamos en el abordaje de las desigualdades. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas es crucial para nuestro trabajo porque nos conecta de abajo hacia arriba, pero adicionalmente fortalece estructuras organizativas que son fundamental para la resiliencia de procesos y plataformas que consideramos clave en la infraestructura de la sociedad civil, relevantes para promover su fortalecimiento. La CENOA es de las organizaciones que tiene enfoques diferenciales muy claros y consideramos que es uno de los valores agregados en el trabajo que hacemos con movimiento étnico, lo que contribuye a que la CENOA pueda tener un rol clave en toda la agenda de diversidad, equidad e inclusión. Si pensamos en cómo ha sido posible transitar este camino, es importante precisar que sumado a las voces de los territorios, desde la Secretaría Ejecutiva Nacional se ha contado con el apoyo de un equipo técnico que se articula a este propósito de la CNOA. La CNOA, a través del equipo técnico, haya podido fortalecer procesos organizativos en las tongas, haya podido acompañar y esté acompañando a la Secretaría Ejecutiva en una visión ampliada, en una visión fuerte, donde esta convergencia se proyecta a seguir haciendo incidencia a nivel nacional, a seguir contando las narrativas y el aporte de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. De Bogotá, la CENOA con su equipo técnico nos ha fortalecido, nos ha seguido apoyando, ha seguido impulsando el fortalecimiento organizativo de cada uno de nuestros procesos. El camino aún es largo. Seguimos sumando sentires, experiencias, propuestas para aportar a la construcción de paz, desde esas Colombias diversas, desde la pluralidad de nuestras regiones. ¿Cuál es la esencia de la CNOA? Que podamos hacer exigibilidad de los derechos del pueblo afrocolombiano, palenquero y raizal como pueblo, como unidad. Más que organizarse es cohesionarse y encontrar, llamémoslo así, el proyecto de vida colectivo. Aunque estamos en un mismo territorio, pues sí hay diversidad. Y digamos que los problemas que nos aquejan son similares. Hay unas afinidades, ¿cierto? Y unos objetivos en común, y es el empoderamiento, o sea, el fortalecimiento del pueblo negro en Colombia en todos los ámbitos. Por eso la CENOA es muy importante. Uno tiene que empoderarse de estos procesos que no solamente van a servirnos a nosotros, sino que va a servir a mucha gente y va a servir para que este país crezca, porque Colombia necesita de gente que quiera trabajar por ella. Las ganas nos sobran. Más que las ganas, el estar allí, el ayudar, el que la gente salga adelante. Me gustaría invitar a todas las entidades a nivel nacional, a nivel local, que apoyaran a esas fundaciones afro que luchan cada día por esas poblaciones vulnerables, por lo más necesitado. Luchar por ese sueño es lo que muchos no hacen, y ahí es donde debemos de romper esa barrera. No te quedes en soñar. Cruza la barrera para hacerlo realidad. Me siento totalmente satisfecha de ser parte de esta gran familia de la CENOA y que la CENOA haya tomado la decisión de incluir dentro de sus agendas el tema de diversidades sexuales y de género. Hay que seguir trabajando con la unidad, por la unidad,
y para valorar más la diversidad que tiene nuestro país, que sin el pueblo afro no es Colombia. Seguimos en Arambé por la vida.